A raíz del éxito que ha tenido el vídeo sobre el artículo de todo el poder para los obispos, una pregunta que me hacía para Cuba especialmente, quiero recuperar un artículo que escribí hace un tiempo, concretamente el 10 de septiembre de 2024, que se llama Cuba, el ocaso del quijotismo mágico. Algunos preguntaréis cómo es que estamos dando atención desde el trapecio, pues un poco a Venezuela, a Cuba, pues realmente el espacio iberoamericano nos interesa, es una prioridad, y los análisis desde el punto de vista del iberismo antropológico o del hispanismo antropológico, pues nos interesan mucho para dar un contrapunto, para entender mejor las cosas que están ocurriendo. Evidentemente, cuando yo escribí esto, pues ya las grietas se veían venir de lo que estaba ocurriendo en Cuba y ahora todo se ha acelerado. Entonces esto del ocaso, del quijotismo mágico, pues es muy, muy actual. Entonces, entrar en la materia y para explicaros y comentaros, incluso con desarrollos nuevos de lo que escribí en su momento y que podéis encontrar en la página web del Trapecio. Bueno, para empezar, el término quijotismo, como sabéis, es una de las contribuciones que han hecho los intelectuales españoles, ibéricos en general, para la ciencia política como una especie de idealismo excesivo, ¿vale? Esto evidentemente sirve para toda la humanidad, pero quizá las culturas hispánicas, por aquello del personalismo, de cierto mesianismo o caudillismo, lleva a unos ciertos excesos, ¿no? Un exceso de idealismo sería, ¿no? De alguna manera, de forma resumida. Y bueno, hubo muchos, sobre todo los del 98, ¿no? La generación del 98, pero también posteriores que abordaron este asunto, ¿no? Desde Ángel Ganivet, Américo Castro, Unamuno, Ortega y Gasset, Antonio Sardiña, que tiene mucho que ver con el iberismo o el hispanismo desde Portugal, diferente a otros hispanismos que vinieron desde Argentina, y Gilberto Freire, que es un autor mío que yo me he centrado mucho en mi carrera académica en analizarle y que también abordaba la cuestión del quijotismo de alguna manera de forma colateral, ¿no? Entonces, pues bueno, es una otra manera, es una manera de analizar esto desde lo hispánico a Cuba para entender mejor qué es lo que ha ocurrido y cómo ha habido unas ciertas ideas donde con diferentes ropajes han tenido mucha solidez sorprendentemente, ¿no? Y quizá aquí pues puede haber una interpretación de por qué ha sido así de sólido, ¿no? O cómo ha conseguido el Partido Comunista Cubano convencer a tanta gente de sus presupuestos, de su ideología, incluso llegar a colonizar las mentes de toda la izquierda iberoamericana y más allá de la iberoamericana y más allá de la izquierda incluso, ¿no? Bueno, el artículo comienza básicamente diciendo que para Hugo Chávez, Fidel Castro era un Don Quijote de La Habana, literalmente. Parece indudable que el caballero andante cubano tenía unos trazos hispánicos y quijotescos muy intensos, aunque, en tanto que caudillo absoluto de una Cuba socialmente estatalizada, tenía poco que ver con el espíritu libertario del homólogo de La Mancha, cuyo libro fue el primero publicado por la imprenta de la Revolución. El factor hispano es una de las posibles interpretaciones para entender la durabilidad y la causalidad de la Revolución cubana. Mi hipótesis: la Revolución cubana es la revancha de la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898. En 1998, Fidel Castro rindió homenaje a la actuación de la flota española en la batalla naval librada en la bahía de Santiago de Cuba 100 años antes. Castro dijo que la batalla fue una victoria moral de aquellos marinos y la calificó como una de las grandes proezas de la historia y un acto heroico de los militares españoles. Castro añadió que a los norteamericanos, vencedores aquel día, debería darles vergüenza hablar de esa victoria. Ese tipo de victorias no se cuentan. Abro capítulo. Los hijos de españoles hacen una revolución anglófoba.
La Revolución cubana quiso levantar un muro numantino contra el norte, asumiendo en compensación una rusofilia sovietizante de escaso éxito, pero la asumió. Se trata de una resistencia hispano-cubana frente a lo anglosajón, desde presupuestos quijotistas, donde el idealismo estatalista y el nacionalismo cultural hispano están por encima de los resultados económicos materiales. Fidel era muy realista en cuanto al poder, pero muy idealista en relación a la economía. En este punto es muy parecido a Mao Zedong y muy diferente a Deng Xiaoping. De hecho, Fidel Castro, en la entrevista dada a Ignacio Ramonet como biografía a dos voces, 2006, donde nos referiremos varias veces a lo largo de esta exposición, que se basa en el artículo que os he comentado, nos referiremos varias veces a este libro, Biografía a dos voces de Ignacio Ramonet. Y Fidel Castro, claro, con la literalidad de las respuestas de Fidel Castro. Y Fidel Castro reconoce que antes de la revolución leyó a Lenin y también el libro de la técnica del golpe de Estado de Curcio Malaparte. Eh, Castro afirma que los principales organizadores del asalto al Moncada eran hijos de españoles, gran parte de ellos gallegos que llegaron a la Cuba republicana. Y hay que decir que incluso dentro de los dirigentes de la revolución también hay varios, como Cienfuegos, como Barbarroja y tantos otros que también. Varios locutores de radio favorables a los rebeldes antibatistianos formaban parte de la comunidad española. Esta emigración española tenía fama de trabajadores humildes y pequeños y buenos pequeños comerciantes. Camilo Cienfuegos era hijo de asturiano y cántabra. El padre gallego de los hermanos Castro, que fue soldado español de la guerra de 1898, volvió posteriormente a Cuba, donde desde abajo consiguió amasar bastante dinero y tierras, así como fue simpatizante del franquismo. Puedo intuir que originariamente la revolución ha sido una reacción contra algunos sectores proanexionistas a los Estados Unidos. Siendo esto cierto, Cuba es uno de los sitios donde desde el ámbito cultural y popular es más natural la compatibilidad de unas moderadas anglofilia e hispanofilia. Su posicionamiento geográfico y su cultura hispana con vocación intercultural de mediación es incompatible con el actual planteamiento de autarquía política y cultural, aunque se intente compensar con eventos internacionales o con turismo revolucionario y genérico. Castro, después del periodo especial, apostó por la inversión hotelera de empresarios españoles. Y aquí hay que decir que durante los años 90 probablemente con el fenómeno del jineterismo, pues hubo mucho más turismo sexual que en la época italianizante o italoamericanizante de los años llamados de la mafia, batistianos, etcétera, de los 50. La leyenda negra de la Cuba republicana, nuevo capítulo. Fidel no hizo leyenda negra de la Cuba española, pero sí de la Cuba republicana, 1902-1959. Voy a obviar las informaciones que más se conocen, que coinciden con las que forman parte de la narrativa de la revolución, y me centraré en lo que se desconoce. Contaré 22 píldoras sin orden cronológico para replantearnos lugares comunes donde hemos sido de alguna manera colonizados por estas ideas. Es cierto que no hace falta, todas estas píldoras que voy a soltar nos abren ciertos debates, tienen muchos matices, pero nos rompen los marcos mentales que nos han metido, ¿no? Entonces es bueno tenerlo en cuenta. El bloqueo embargo estadounidense tiene origen en la nacionalización sin compensación, que fue una espiral que empezó con la nacionalización de tierras, donde unos y otros se iban elevando las sanciones mutuamente, tanto Cuba como Estados Unidos. Como dice Pepe Forte, este youtuber cubano y periodista, hasta que no me pagues yo no te vendo. Ese es el criterio que muchas veces nosotros no entendemos
por qué se llegó a esa dinámica, ¿no? Cuba sí que cerró acuerdos compensatorios por expropiaciones con España, Canadá, Francia, Reino Unido y Suiza. Muchos pequeños comerciantes españoles fueron expropiados y después compensados. Que creo que ese dinero que lo adelantó el gobierno español pasó a deuda pública y esa deuda pública al final, bueno, pasó a deuda pública, pero la deuda que tenía con Cuba, como suele ocurrir, se le va perdonando, ¿no? Dos, Batista, que esto es una cuestión curiosa, ¿no? Que a Batista pues, se le puede tener todo el rencor que se le quiera, ¿no? Pero es curioso decir que era descendiente de indígena, incluso sufrió prejuicio racial por ello. Estados Unidos estableció un embargo de armas contra Batista, ¿vale? Es otra píldora. Cuarta píldora. A Fidel Castro le entrevistaron en los principales medios de Estados Unidos, es decir, que le hicieron una gran promoción y lavado de imagen en Estados Unidos y él lo hizo a propósito. Cinco, en la inversión económica de la mafia italoamericana en Cuba para crear unas Vegas cubana conllevó la construcción de muchas instalaciones hoteleras, infraestructuras y un boom inmobiliario. Que estas cosas pues tienen el lado negativo, entre comillas, y el lado positivo, ¿no? España sabemos bien cómo funciona el ámbito turístico. Fidel Castro vivía con todo tipo de comodidades durante su tiempo en prisión en la Cuba batistiana. Recibía a sus camaradas y fue amnistiado por el dictador. 7. El PIB per cápita de Cuba era mayor que el de Brasil en los años 50 y muy parecido al español, ¿vale? Porque muchas veces se pinta a Cuba como Haití, yo creo que en este artículo lo digo, y la única comparación posible tendría que ser con República Dominicana o con Puerto Rico. Y podéis buscar los datos económicos actuales o de hace unos años. 8. Los derrotados batistianos no buscaron el exilio preferencialmente a la Embajada de España, dada la afinidad de la Embajada española al movimiento 26 de julio. 9. Batista en su primer gobierno tuvo dos ministros comunistas y calificó a Franco de fascista. En el segundo mandato normalizó las relaciones. 10. Las tiendas populares de comestibles llamadas bodegas en la Cuba de los años 50 estaban muy bien abastecidas. También había en Cuba una gran cantidad de restaurantes. 11. Más allá de la retórica oficial, la Cuba de hoy tiene menos capacidad de decisión soberana que la de los años 50, especialmente en el ámbito de la autosuficiencia alimentaria. Es decir, tanto Cuba como Venezuela a través de los procesos donde han tenido, es decir, lo que se refiere interiormente, que depende de sus factores, tú puedes decir a lo mejor, bueno, fertilizante y tal, le puede afectar el comercio exterior, pero bueno, las decisiones internas, que realmente ellos sí que tienen capacidad realmente para poner las manos en la masa, la producción alimentaria lo que ha habido es un retroceso, no un avance, es decir, ha ido a menos. Y bueno, y después en el monocultivo exportador, pues ha habido una catástrofe total, por diferentes factores también internacionales, pero también nacionales. Unos con el petróleo, otros unos digo Venezuela, otros el azúcar con Cuba, que creo que ha tenido que hasta que importar azúcar. Fidel Castro, 12, el número 12, píldora número 12. Fidel Castro llegó al poder con el beneplácito de España y Estados Unidos, escondiendo su antinorteamericanismo que es anterior a la toma del poder. 13. Estados Unidos ofreció a Cuba retirar el bloqueo y embargo a cambio de que se abstuviera de intervenir en África y América Latina. 14. Cuba no quiso tener a Estados Unidos como socio preferente comercial desde el inicio de la revolución hasta el fin del campo socialista. Esto está claro porque si tú quieres, no tiene sentido comerciar con un enemigo, ¿vale? Se puede, sí, y es natural, a lo mejor no preferentemente, pero si quieres atender a intereses comerciales, tienes que negociar.
15. El dinero gastado en guerrillas y especialmente en la Operación Carlota, en la seguridad interna en general, ha sido dinero que podía haberse aplicado a la industrialización de Cuba. Es cierto que gran parte de este dinero forma parte de todo ese colchón económico, toda esa subvención que mandaba la Unión Soviética. Es decir, que la Unión Soviética de alguna manera utilizó a Cuba no solo como espejo, sino como una especie de proxy, ¿no? Y entonces lo subvencionó. Pero ese dinero, en parte, lo podía haber dedicado a industrializar el país, ¿no? No se hizo. Es lo que habrían hecho, intuyo, los sectores prosoviéticos, la llamada microfacción, que fueron purgados del Partido Comunista. El Estado cubano se apropiaba la plusvalía para fines partidistas y no productivos. Esto lo ha hecho con los médicos, ¿no? Con todo tipo de comisiones de trabajo externas, ¿no? Evidentemente, las becas a estudiantes extranjeros o el servicio sanitario gratuito a grupos vulnerables de terceros países pues han sido cosas pues, que merecen su reconocimiento y que había un interés de prestigio, pero merecen su reconocimiento, ¿no? En el socialismo, al final, la plusvalía se estataliza, lo digo por el comentario anterior, ¿eh? No solo por las comisiones de servicio, la gente que sale fuera a pagar, ¿no? Como hacía en México, en Brasil, en los médicos, ¿no? Que entonces se quedaba con toda una diferencia, ¿no? del salario. Pero bueno, que es normal, forma parte de, a lo mejor de la dinámica de un capitalismo de Estado, ¿no? Pero otra cosa es, pero eso también pues choca con el hacerlo compatible como con un lugar donde sea un ejemplo, donde se mejora la calidad de vida y donde realmente el sistema interno funcione bien, el sistema de incentivos materiales y morales o como se quiera internamente. 16. La Cuba española y la Cuba republicana con sus dificultades, también con sus lados, pues eso, condenables, criticables, lo que sea, en ambos casos eran una de las economías más desarrolladas de la América Latina en su contemporaneidad. No caben comparaciones con Haití, todo lo contrario, solo caben comparaciones con República Dominicana y Puerto Rico. Esto lo explica muy bien Augusto Zamora, que es un rusófilo, prosoviético, sandinista, pero muy realista y muy crítico con las élites criollas y todo el tema del bolivarianismo histórico, vamos a decir, no el bolivarianismo de Chávez, pero también lo criticaba, ¿no? Por idealista, por no industrializar y por ver que en realidad, por ejemplo, si comparaban los países independientes con los que todavía formaban parte de España, en este caso Cuba y Puerto Rico, pues estaban más adelantados estos países, ¿no? 17. Malditos Libertadores es el libro, si lo queréis leer, de Augusto Zamora. 17. En un país como la Cuba republicana de 1959, vanguardia en número de cines y canales de televisión, heredada por Fidel Castro, este sabía de la eficiencia política de la acción comunicativa por televisión, algo que aplicaría Chávez y que aprendería Pablo Iglesias, claro, a un nivel diferente. 19. Fidel prometió unas elecciones con libertad de participación a los partidos políticos a los 18 meses de su llegada a La Habana, así como afirmó en varias ocasiones que no era comunista, ¿vale? Esto de que no era comunista, que era comunista, también tiene un debate, porque hay gente que dice no era comunista ni nunca lo fue, o era comunista pero se lo callaba, o las circunstancias le hicieron comunistas. Hay varias, o el odio a Estados Unidos venía de antes o no venía de antes. Lo que sí está claro es que él se sirvió de las ideas, esto lo decía Felipe González, ¿no? Que era un anarco católico, anarco jesuita que se sirvió de la estructura comunista a su servicio, ¿no? Es verdad que ese personalismo, ese quijotismo, ¿no? de él, pues lo supo enfocar bien hacia el mundo comunista, por eso lo vio que era muy útil. Y su idea sí que era previa, la de tomar todo el poder. Es decir, la idea previa, y él ya había leído las técnicas de golpe de Estado, y yo tenía muy claro,
que él quería tomar el poder completamente y para eso le servía el marxismo-leninismo, ¿no? Otra cosa es que estuviera convencido de eso o que su manera de pensar fuera compatible con el modo ruso de ser comunista o el modo hispánico de ser comunista, a lo mejor tuviera que ver con lo que él pregonaba, pero bueno, tenía más que ver probablemente con esos años del colegio en el jesuitismo, ¿no? Aunque él inicialmente sí que inicia pues con un criterio un poco anticlerical, aunque ya sabemos que a veces pues como el comunismo en general tiene esa cosa de la redención, de la emancipación, de la escatología, del milenarismo, pues al final el cristianismo y el comunismo tienen como, van en caminos muy parecidos, pero a veces no se reconoce o no se es consciente que es así, ¿no? Entonces se busca ese paraíso, ¿no? Eh, pero bueno, yo sí que pienso que él instrumentalizó eso y que él ya tenía la idea previa de tomar todo el poder. 20. En la actualidad, unos cuantos altos funcionarios cubanos pasan su jubilación en Miami invitados por sus familiares. 21. Batista acabó exiliado en España tras un periplo por República Dominicana, Madeira y Estoril. Franco negó el asilo político a Batista, pero más tarde, pasada la vorágine política, le dio un visado. Le puso dos agentes para resguardarlo y vigilarlo. 22. Los principales indicadores sociales y laborales, incluyendo la tasa de analfabetismo de la Cuba de los años 50, eran comparativamente buenos con otros países del entorno. ¿Mm? Esto hay que tenerlo claro porque se hace como una leyenda negra, que después, claro, tú puedes criticar mucho lo que hizo el propio Batista contra la Constitución del 40, que era la que se iba a recuperar y después comentaremos algo. Pero los indicadores sociales y laborales, comparativamente con la región, eran, estaban en la media o por encima. También en el analfabetismo. Y cuidado con la idea del analfabetismo, porque aquí hay varios prejuicios y se puede matizar. Es verdad que hoy en día nadie cuestiona esto, todo el mundo tiene que leer y escribir. Pero, bueno, con la modernidad se implantó esta idea de que viene del mundo protestante, ¿no? De que, pues eso, que todo el mundo tiene que saber leer y escribir para poder leer la Biblia, tener su propia interpretación, su propia, digamos, su propia verdad subjetiva, su propia conspiración, incluso cuando se lleve al exceso, ¿no? De esa cultura protestante. Y entonces, pues bueno, en el mundo católico no es tan automático esto. Incluso no está reñido en el alfabetismo con la sabiduría y la inteligencia. Y muchas personas han dicho que, claro, se pierde naturalidad y personalidad al entrar, ¿no? Por la vía de la modernidad y de la por ejemplo, del mundo de la ideología, del mundo de las doctrinas a la hora de entrar. Pero claro, evidentemente hoy en día nadie va a defender eso, pero que cabe cierta flexibilidad a la hora de esas interpretaciones. Y es otra cosa. ¿Es libertad para tener muchas interpretaciones del mundo o tener una propia? ¿O es para adoctrinar? Es decir, tú tienes que leer esto porque tienes que leer este catecismo mío. Es decir, estamos hablando de evangelizar lo mismo que hacían los jesuitas, los franciscanos, que lo hacían de un modo diferente los dos, pero a lo mejor los lados jesuitas más parecido a los comunistas y los franciscanos un poco más a una izquierda un poco más abierta, más tipo de Mújica. Es decir, se reducía todas estas cosas es verdad que Paulo Freire, ¿no? Planteaba lo de la criticidad, es decir, que tú tuvieras un criterio propio, pero muchas veces las campañas contra el analfabetismo eran campañas de adoctrinación masiva, de evangelización marxista y nacionalista. Bueno, también hay que cuestionarse estas cosas, ¿vale? Pero claro, es verdad, se puede decir que eso fue un avance. Se puede defender, pero claro, con matices, ¿no? Muy bien, yo creo que aquí ya este asunto lo dejamos y pasamos a otro nuevo capítulo, las relaciones entre la Cuba castrista y la España franquista.
franquista. En el citado libro de la entrevista biográfica dada a Ramonet, Fidel Castro sostiene que Franco tuvo una posición digna con Cuba, aguantando las presiones de Estados Unidos y el exilio cubano para que rompiese con Cuba y por otro lado ignorando las posiciones doctrinarias oficiales cubanas con críticas antifranquistas y de cordialidad con los comunistas españoles, como él mismo reconoce algo arrepentido. En la noche del 20 de enero de 1960, el embajador español en Cuba, Juan Pablo de Logendio, estaba viendo a Fidel Castro por la televisión y escuchó al líder de la revolución decir que la embajada de España estaba apoyando el movimiento contrarrevolucionario. Castro estaba molesto con la embajada porque había dado refugio a católicos cubanos y existían otros rumores. Castro recordará así este episodio. Digo literalmente palabras de Castro. En enero de 1960, un embajador de España, Juan Pablo del Ogendio, era un marqués, era un Miura. En aquella época las medidas nuestras de organización no eran muchas, la seguridad tampoco. Eran como las 12 de la noche y en el edificio de Telemundo, ese que era uno de los grandes canales, ¿no?, de cubanos, sigo con Fidel Castro, donde yo estaba hablando por la televisión y criticando a Franco, se siente un bufido y entra una especie de toro Miura que avanza como un tanque porque era medio gordo también. Y ha dado un escándalo colosal de insultos y todo. Entonces yo no sé qué cosa le dije, más bien porque tenía que protegerme. Digo, saquen a este el malcriado, este de aquí. Y no consiguieran sacarlo. El hombre fue valiente, tengo que reconocerlo. Yo estaba ni muy ofendido porque, bueno, después de la audacia de ese embajador, me reía casi de aquello. Pero hubo que expulsarlo, no quedó más remedio. Esto se puede ver, hay algunos vídeos, ¿no? Se conservan algunos vídeos, está en YouTube. La protesta, sigo ahora ya no con Fidel Castro, en general con mi artículo, la protesta del embajador se debió a que la crítica de Castro no se hizo previamente por los debidos cauces diplomáticos, además de por un sentimiento de ingratitud porque las autoridades franquistas habían dado protección en Madrid a la oposición cubana. Habían dado cobertura periodística a sus actividades y en su embajada había recibido a los refugiados del movimiento 26 de julio y otras organizaciones de oposición. Franco le dijo a Ogendio cuando volvió a Madrid que su comportamiento como español muy bueno, como diplomático muy malo. Este episodio de cantar las 40 personajes de Armas Tomar tiene el paralelismo del ¿Por qué no te callas? De Juan Carlos I. En ambos casos la sangre no llegó al río, pero quedaron como de los pocos episodios de encararse en vivo y en directo a gigantes revolucionarios en un intento de bajarles los humos. Hay otra anécdota protagonizada por el piloto cubano Orestes Lorenzo, que huyó a los Estados Unidos en un MiG-23BN. Raúl Castro llegó a afirmar que si Lorenzo tuvo los cojones de llevarse un avión, que los tenga también para venir a buscar a su familia. Dicho esto, dicho y hecho, con un pequeño avión, Cessna 310 recogió a su familia, aterrizando en una calle de La Habana, sin que lo percibieran las autoridades. Es el llamado vuelo del amor. Los republicanos españoles y la embajada española se disputaban un trato preferente con las nuevas autoridades revolucionarias. Entre sus predicciones, las autoridades franquistas acertaron en que el nuevo régimen iba a apostar por la relación comercial con España. En lo que no acertaron es en la radicalización hasta el comunismo. No obstante, no pusieron en peligro lo primero por lo segundo, manteniendo los encargados de negocios con intensa actividad comercial y bajando el perfil de las críticas entre regímenes. Castro afirma que, levanto comillas, las relaciones con Franco no había quien las rompiera. Ahora el tabaco nuestro, quien lo compraba era España. El azúcar cubano lo compraba España. El ron
España. Y sin embargo, realmente nosotros lo que teníamos era una fiebre y una crítica incesante contra Franco. Fue una actitud meritoria que merece respeto, continúa Fidel Castro, e incluso merece en este punto nuestro agradecimiento. No quiso ceder a la presión norteamericana, actuó con testarudez gallega, no rompió las relaciones con Cuba, su actitud fue firmísima. Bueno, hay algunas explicaciones. Franco era de Ferrol, la escuadra de Cervera era gente de allí, de Ferrol. Cierro comillas. En aquella batalla naval de Santiago de Cuba de 1898 entre España y Estados Unidos se demostró allí, según Castro, el quijotismo y el heroísmo español en un grado muy alto. Nosotros nos honramos, le rendimos tributo a aquellos hombres, dice Fidel Castro. La interpretación que hace Fidel Castro sobre cómo cree que analizaba Franco a la Revolución cubana es compatible con la hipótesis que he planteado al inicio. Castro afirma que, abro comillas, lo que hizo la Revolución cubana a partir de 1959, resistiendo a Estados Unidos, rebelándose contra el imperio y derrotándolo en Girón, puede haber sido visto por él como una forma de revancha histórica de España. En definitiva, los cubanos, en la forma en la que hemos sabido enfrentarnos y resistir a sus agresiones, hemos reivindicado el sentimiento y el honor de los españoles. Ese factor histórico, casi sentimental, tiene que haber influido en la actitud de Franco. No creo en razones económicas ni creo en razones de otro tipo. Castro veía a Franco y a Fraga como personas muy astutas, así como tenía un alto concepto de Juan Carlos I, a quien regaló una foto de la visita de don Juan, su padre, a La Habana en 1948. Castro afirmó que hablaba por teléfono con cierta frecuencia con sus parientes gallegos. En una ocasión estuvo en la casa de su padre en Láncara, Lugo, Galicia, España. En 1975, Fidel decretó 3 días de luto y bandera a media asta por la muerte de Franco. Tanto el padre de Franco como el de Fidel, ambos gallegos, habían luchado en defensa de la Cuba española. En el caso de Fraga, gallego de Lugo como Ángel Castro, su padre y su madre se conocieron en Cuba. Nuevo capítulo. El futuro de un régimen que se tambalea. Cuba está cada vez más vacía, vive un decrecimiento y envejecimiento demográfico, así como se recrudece la escasez alimentaria, los cortes de agua y los apagones, y ahora además el bloqueo petrolero. Lo mínimo que debería ofrecer cualquier régimen político a su población es una constante mejora desde el punto de partida, aunque sea lenta. Esto no ha ocurrido en Cuba. Si en este, si en este año terminara la aventura revolucionaria de los Castro, entregarían un país en términos netos peor que el que asumieron. Es algo así como si Franco se hubiera mantenido en el periodo autárquico. Eh, si uno tiene un régimen autoritario, la única forma de intentar justificarlo es con resultados económicos materiales. Es lo que ocurre en China o en Vietnam. La satisfacción moral quijotesca puede ser interesante para un orgullo nacional si es de forma episódica, pero obligar a todos los ciudadanos a tener una determinada moral es totalitarismo. Financiar unos principios ideológicos con el sacrificio económico y sangriento, misiones militares de un pueblo, así como con la subvención primero de Rusia después de Venezuela y de los impagos de préstamos, no es meritorio. Se necesitan resultados y mejoras constantes. De los principios no se come. Del sermón todo el mundo se cansa. Se necesita productividad, pluralismo y felicidad. ¿Lo puede ofrecer el régimen actual? El hijo de Fidel Castro, que no es disidente, Alexis Castro Soto del Valle, ha afirmado hace poco tiempo en Twitter, antes de que le llamaran la atención para dejar la red social, que la revolución no significa estructuras y métodos inamovibles.
No se comprenden conceptos como el sentido de propiedad, la necesaria autonomía para invertir, asociarse, producir y comercializar, la formación de precios, que no debe ser por mandato. Si se va a los orígenes y metas de la revolución, dice el hijo de Fidel Castro, en 1953, en el programa del Moncada y el Manifiesto de la Sierra, allí encontraremos todo lo que debemos actualizar y cambiar por el bien supremo de la nación, sin que nadie pierda y todos ganemos. Lo malo es que esto, y esto yo lo saqué el año pasado, es que va tarde y va tarde y probablemente vamos a la victoria de Marco Rubio, ¿no? Vuelvo al artículo. Si hoy leemos ambos textos, es decir, el del programa de Moncada y el Manifiesto de la Sierra, pueden ser vigentes para un consenso entre gobierno y oposición. Se trata de un nacionalismo moderado democrático, nada de comunismo y con referencia a la Constitución Democrática de 1940. En particular, en el Manifiesto de la Sierra Maestra de 1957 se dice lo siguiente, abro comillas. Unir es es lo único patriótico en esta hora. Unir es lo que tienen en común todos los sectores políticos, revolucionarios y sociales que combaten la dictadura. ¿Y qué tienen en común todos los partidos políticos de oposición, los sectores revolucionarios y las instituciones cívicas? El deseo de poner fin al régimen de fuerza, las violaciones de derechos individuales, los crímenes infames y buscar la paz que todos anhelamos por el único camino posible, que es el encauzamiento democrático y constitucional del país. ¿En qué los rebeldes de la Sierra Maestra no queremos elecciones libres, un régimen democrático, un gobierno constitucional? Porque nos privaron de esos derechos, hemos luchado desde el 10 de marzo. Por desearlos más que nadie estamos aquí, es decir, por desear ese régimen democrático y un gobierno constitucional. Para demostrarlo, ahí están nuestros combatientes muertos en la sierra y nuestros compañeros asesinados en las calles y recluidos en mazmorras en las prisiones, luchando por el hermoso ideal de una Cuba libre, democrática y justa. Lo que no hacemos es comulgar con la mentira, la farsa y la componenda. Bueno, pues hemos visto que han pasado todos estos años y no ha ocurrido nada de esto, pero es recuperable el manifiesto como unidad nacional. La voluntad de Fidel Castro desde 1959 era la de ocupar la totalidad del poder. El hecho de ser una isla y las oleadas de emigración garantizaron el adelgazamiento de la oposición interna, ¿no? Y hay que decir que el leninismo sí que es más exitoso en el mantenimiento del poder que en el estímulo del desarrollo de las fuerzas productivas, pero hay que decirlo que el mantenimiento del poder sí que es eficaz. Esta es una de las lecciones históricas. Cuando se da mucho poder a una persona en nombre de una noble causa de cambio, el cambio puede ir a peor. Por eso recomiendo que nunca se den cheques en blanco a líderes cuyos planes internos son de ocupar todo el poder. Todavía se espera el final de la legislatura de 65 años y también me recuerda el apoyo de Unamuno a Franco, que eso pues después se arrepintió al poco tiempo y además probablemente le costó la vida, que ese es uno de los temas que vamos a estar investigando y se investigará en próximas semanas y meses. Y que haya alguna elección pluralista de agrupamientos políticos, aunque sea dentro del régimen constitucional vigente. Faltan 9 años, y ahora serían 8 años, para que la revolución cubana, incluso 8 años, sí, 8 años, o incluso 7, para que la revolución cubana supere en longevidad a la Unión Soviética. Raúl Castro tiene, creo que ahora mismo va a cumplir 95 años, si no me equivoco, y su función y su defunción será un punto de inflexión. Cuidado si nos encontramos con una extracción de Raúl Castro. Se dejará coger, se quitará de en medio, negociará ir a casa de su padre en la aldea gallega, irá a México, a Rusia. Lo veremos en próximas semanas o meses. El bloqueo, nuevo capítulo, el bloqueo externo como molino de viento de los quijotistas cubanos.
El célebre cantautor cubano Silvio Rodríguez ha afirmado que, abro comillas, no podemos pasarnos la vida creyendo que todo lo que no podemos hacer es culpa de lo que hay que hay un vecino muy poderoso que nos bloquea y nos impide hacer cosas. Si en 60 años no hemos podido desarrollar una creatividad que supere el bloqueo, estamos mal. Todo esto, cierro comillas, todo esto es a consecuencia de un tozudo aventurerismo, de un soberanismo retórico sin respaldo económico interno. Es muy interesante, ¿no? Porque la ideología esta anti-imperialista lo que lleva es a reducir la soberanía y en todo caso depender más de Moscú o depender de otro factor externo. Entonces, en vez de mantener un equilibrio, buscar aliados en el espacio cultural, en el espacio también político, pero con diferentes eh, ámbitos donde puedas coincidir con un país o con otro, pues se coloca un muro donde es muy difícil de desarrollar el país, sobre todo cuando no consiguen superar una dependencia comercial, que es lo que hay detrás de esa denuncia del bloqueo, ¿no? Eh, Ese tozudo aventurerismo de un soberanismo retórico sin respaldo económico interno, lo que tampoco nos puede llevar a menospreciar las obras que los cubanos han conseguido realizar estas 6 décadas con gran dificultad, especialmente en el ámbito cultural. Pero cuidado, que también aquí, por ejemplo, en el mundo neobarroco que a mí me interesa, todos salieron mal, o en exilio interior o exilio externo, es decir, que en la escuela de neobarroco cubana, aunque aprovechó la primera oleada cultural, el Chavismo ni siquiera tuvo esa primera oleada cultural, pero después rápidamente todo se fue al garete, ¿no? Eh, pero lo cierto es que aquellos cubanos individuales que quisieron contribuir, muchos han tenido que continuar sus carreras fuera de la isla donde la nación cubana está viva y es vibrante. La actual Cuba está peor que la de 1959, un fracaso sin paliativos. No valen excusas. Sí, después de 6 décadas el bloqueo sigue siendo eficaz y no estoy hablando del bloqueo petrolero actual, que este sí que hay que denunciar, pero claro, ya estamos en la fase de descuento. Pero lo que han llamado bloqueo, ¿no? Y que lo han sacado después de la caída de la Unión Soviética, la denuncia, digo, lo que sigue siendo eficaz supone reconocer que sigues dependiente de las importaciones del país enemigo que escogiste para enfrentarte abiertamente. Si puedes comerciar, ¿vale? Aquí habrá gente que diga, no lo escogió, hubo una oposición, pero bueno, tú tienes que entender que hay intereses de parte y parte. Si tú tocas los intereses de una parte, otra cosa es que quiera convertir en colonia, ¿vale? Tú te resistes, pero también hay otros países que tienen relaciones con Estados Unidos, por ejemplo, República Dominicana, México, España y tal, que no necesariamente tienen que tener un tutelaje colonial. Pero bueno, se puede debatir. Si puedes comerciar a pesar de las limitaciones indirectas con México, Brasil, España, Europa, China y Rusia, no se justifica esa situación de colapso económico. Por cierto, Cuba importa apoyos de Estados Unidos y no consigue producir alimentos que sí tenía en 1959. La retórica del bloqueo es algo así como llorar porque no puedo comprar ni vender a mi declarado enemigo. Y me dirá gente que sí que hay que comerciar con los amigos. Claro, yo también estoy de acuerdo con eso. Pero entonces hay que ajustar la narrativa, no ser tan desproporcionado e intentar ver que a lo mejor pues hay que indemnizar por las expropiaciones o llegar a un acuerdo de compensación para restablecer las relaciones comerciales. En realidad, pero claro, todo esto llega muy tarde, porque claro, al fin y al cabo Estados Unidos y Trump lo que va a querer es decir, yo negocio contigo, pero quiero el exilio y el capital del exilio dentro de Cuba. Y eso necesariamente trae cambios políticos. En realidad es una cortina de humo, lo de la campaña antibloqueo, de la propia incompetencia económica o un ejercicio de bravuconear por encima de tus posibilidades. Y le ha sido súper útil, es impresionante. Ha sido súper útil, ¿no? Juntas quijotismo con el victimismo del bloqueo y funciona, a pesar que tú ves la realidad y dices, oye, es que ni siquiera, o sea, es mejor, si tú no eres capaz de revertir la situación, es mejor decir,
oye, tiene cierto la virtud, me han derrotado, o me voy al exilio y veo otra manera de reorganizarme, o veo otro modo de construir una utopía, ¿no? Sobre la base de a lo mejor de un proyecto más parcial, más local. Bien, o intentar, lo que yo digo, priorizar la integración regional, la integración entre países hispanos como utopía antes de meterse en todo lo que se ha metido, que ha llegado a autoconsumir ese país. Y era un país súper importante, la joya de la corona del Imperio Español, y no era una Haití. Con todos los respetos de Haití, que tuvo su momento de auge, su momento especial, hay un cierto paralelismo con Haití en el sentido de un cierto victimismo, que el de Haití está más justificado, pero que se ha autoconsumido también Haití con peleas internas, pero también ha tenido muchas injusticias, hay que decirlo, pero todo hay que contarlo y todo cuenta, porque si no, aquí nadie tiene responsabilidad sobre nada. El quijotismo, bueno, vamos allá, una ética política de las consecuencias no entiende de síndromes de Estocolmo ni de épicas aldeanas. El quijotismo está vacío si no se tienen méritos para compensar el daño. Como estrategia de resistencia es mejor el toreo con aliados que la épica sin resultados. Cuba tiene dos bloqueos, el externo y el interno. El interno no lo quiere solucionar o son incapaces y el externo parece más una batalla quijotesca contra los molinos de viento, que ahora sí es real con el bloqueo de petróleo. El bloqueo interno de las fuerzas productivas y su liberación. Nuevo capítulo del artículo. Al socialismo cubano no se le pide que supere el capitalismo norteamericano, sino que mejore gradualmente el bienestar de su población. Es cierto que nunca pudo disponer de la mejor tecnología norteamericana, aunque acabe llegando más cara de contrabando. Recordáis que con todo el tema de las sanciones, al final Cuba sí que se puede hacer con productos, sortea a través de empresas con nombres, ha puesto a nombres de personas de estaferros o nombres de dirigentes cubanos que tienen cuentas en el exterior o empresas cubanas en el exterior. Sí que acaban llegando, un poco más caro probablemente, pero acaban llegando, ¿no? Y después con terceros países, evidentemente, sí que comercia directamente. Evidentemente, muchas veces tiene que pagar con dinero efectivo. Todo eso es dado a mucho lavado de cerebro, ya es otra cosa que también, ¿no? Pero el de lavado de dinero, porque necesita dólares, ¿no? Y en teoría está prohibido usar dólares. Entonces necesita dólares, entonces los tiene que buscar en mercado abierto o mercado negro, ¿no? Y ahí puede llevar a compañías un poco peligrosas, ¿no? Bien. Los comunistas chinos cambiaron sus objetivos para priorizar una sociedad próspera mínimamente acomodada. Si el mantenimiento del poder implica un bloqueo de las fuerzas productivas, entonces yo les pido cojan sus maletas, queridos camaradas, y vayan de Cuba. El Partido Comunista de Cuba siempre ha respetado el sistema institucional iberoamericano y esto hay que agradecérselo. Incluso estableció puentes de amistad con Angola, con Mozambique, con los países lusófonos, que ya sabéis, desde el punto pan iberista, nosotros le damos mucho valor y yo a eso lo agradezco que lo haya hecho. No lo ha hecho por razones culturales ni paniberistas, sino por razones de internacionalismo proletario o de hacer negocio con la Unión Soviética para ofrecer sus servicios militares de cara a encontrar nuevos ingresos económicos extra para la revolución. Eh, Siempre ha respetado el Partido Comunista de Cuba el sistema institucional iberoamericano, porque él ya dejó, aunque ha tenido relación con Brasil, eso también es muy interesante también por el tema del lusófono, con el Foro de Sao Paulo, pero dejó de ir por la estrategia de la subversión directa, sino a través de las elecciones, ¿no? Aunque eso también ha llevado a situaciones complicadas como es el fenómeno del bolivarianismo, que es otro quijotismo por otra vía, ¿no? Y, pero sí que abrió la posibilidad y siempre ha estado cerca de España, muy amigo de Felipe González, del Rey, aunque nunca quiso que entrara en la OTAN a España, pero él siempre ha querido apoyar el sistema iberoamericano de cumbres de Estado. Evidentemente siempre ha habido polémicas, pero Cuba siempre lo ha defendido y nunca ha hecho discurso de colonial,
ni cosas así, ¿eh? A pesar de que a lo mejor recientemente puede haberse aliado con algunos elementos de esos sectores porque ya no le quedan más aliados. Aunque España siempre le ha tendido la mano, hay que decirlo, ¿eh? Incluso el gobierno actual. Respecto al sistema iberoamericano. España, Brasil, Iberoamérica en su conjunto y como contrapeso deberían ayudar a Cuba para lograr un acuerdo de beneficio mutuo con Estados Unidos. España debería tener aún más presencia, creando varios niveles de cooperación especial más institucionalizada, como por ejemplo entre las islas de la Macaronesia, recordemos su hermanamiento con las Islas Canarias, y establecer una segunda sede de la Secretaría Iberoamericana, esta es una idea, en La Habana. El latinoamericanismo y el iberoamericanismo están bien como contrapunto para acumular poder de negociación, pero no para romper relaciones o enfrentarse directamente como estrategia permanente a su vecina del norte. Es verdad que ahora el trumpismo ya nos lleva al imperialismo de verdad, el de calzón quitado. Claro, ahora mismo ya sí que es la supervivencia de la supervivencia, pero tendrán que negociar. En una nueva Cuba, España, para mantener su influencia, podría estimular la emigración española o que una parte de los cubanos residentes en España volvieran a la Cuba de Poscastro. La amistad con Cuba tiene que ir más allá de la ideología. No va para esto va para los grupos de solidaridad con la revolución, ¿no? Porque piensan, ¿no?, que ese imaginario del paraíso socialista y en realidad lo que están pensando es en el paraíso tropical o hispano-tropical, ¿no? Por ser hispano-descendiente esta revolución, como creo que ya intentó convencer Manuel Fraga a Fidel Castro y también a Felipe González en un retorno definitivo a las tierras de su padre, el reino de España puede asumir el reto de llenar un buque militar o un crucero con el apparatchik cubano, los últimos de Cuba les podríamos llamar, no los últimos de Filipinas, los últimos de Cuba, y traérselos con todos los honores a España durante unos años hasta que el nuevo régimen pluralista, incluyendo un sector reformista del comunismo cubano, se asiente. Lo lógico es que surja un Adolfo Suárez y que se haga un harakiri en la Asamblea Nacional o con su correspondiente transición, amnistía mutua y vuelta a la Constitución de 1940, como decía el Manifiesto de la Sierra, y que comience la labor de reconstrucción y atracción masiva de capitales y cerebros para liberar las fuerzas productivas. Vamos a ver, están diciendo que si el nieto, uno de los nietos de los Castro, puede asumir este papel. El bloqueo interno, aunque yo dije una tesis en el otro vídeo que lo podéis ver, o el otro artículo, que es el de quizá no queda nadie, como no queda sociedad civil de ningún tipo, ni la dependiente ni la independiente ni nada, lo mismo, lo último que queda son los obispos. Y hay que ceder el poder a los obispos y que ellos hagan una pseudo transición. No lo sé si llegará a tanto, si no, a lo mejor tendría que ser como una junta militar, pero eso es peligroso por si de repente hay un loco por ahí y crea una dictadura de extrema derecha, o sí, que, para evitar, evidentemente, que sería nefasto una solución al estilo de Puerto Rico, aunque económicamente en general le va mejor a Puerto Rico que a Cuba. El bloqueo interno, evidentemente tenemos que descartar a Cuba como comunidad autónoma por razones obvias, pero no está mal que en algún momento dado alguien lo saque a relucir o saque ese debate. El bloqueo interno a las fuerzas productivas es el principal problema, independientemente del deseo irrefrenable que tengan las autoridades cubanas de querer comerciar con Estados Unidos. Debemos estar preparados ante un posible colapso, ¿eh? Aquí hablaba de Venezuela y Cuba, lo de Venezuela ya hemos visto cómo ha acabado. Por cierto, tengo varios vídeos en el canal de Desencriptando la Realidad y también en Islam Morisco Español donde hablo en los días anteriores a la extracción de Maduro y los días posteriores, hablo de Cuba y Venezuela y donde algunas cosas se han ido cumpliendo y donde quería yo posicionarme incluso antes de que ocurriera esto para que no se viera cierto oportunismo. Y quiero dejar claro que no quiero hacer buitreo, ¿no? No quiero ser oportunista porque estar en una situación de debilidad, sino que estas son conclusiones que he ido llegando un poco con mi propia evolución de mi propio iberismo, ¿no? Y cómo lo veo, ¿no? Y lo comparto con ustedes, ¿no?
puede significar sí la caída de un muro de Berlín para la izquierda iberoamericana. Es verdad que siempre puede resurgir el sentimiento antiimperialista con este intervencionismo, pero como lo están haciendo de una manera muy eficaz, y donde va a salir mucha mierda, porque va a salir mucha mierda, ha salido alguna mierda, pero va a salir mucha más mierda cuando se saquen los archivos de estos países, porque claro, todavía Delsi controla el gobierno cubano, el gobierno cubano pues intentará pues seguramente quemar los archivos y tal, pero va a salir mucha mierda. En Cuba, en Venezuela, por ejemplo, del fraude electoral saldrá mierda por un tubo en los próximos meses. Y seguramente salgan chavistas a dar declaraciones y a decir, pasó esto, ¿no? Entonces se le caiga la cara de vergüenza, por ejemplo, a un Breno Altman o a un Juan Carlos Monedero en dar conferencias en la cárcel política del Helicoide, o tantos otros que han colaborado con Cuba con una ingenuidad inmensa, pero que tengan que asumir cierta responsabilidad, ¿no? Y me duele, ¿eh? Porque todos lo hemos pasado por esto de alguna manera, ¿no? Yo en diferentes momentos también para un lado o para otro, pero bueno, más o menos he intentado llevar una transición tranquila, ¿no? También en mi evolución ideológica y tener una visión central y moderada. Bien, lo que podría significar, como digo, una segunda caída del muro de Berlín y esos cascotes ya están cayendo sobre la izquierda iberoamericana. La izquierda, la Cuba castrista y quijotesca colonizó a la izquierda latino e iberoamericana y desplegó una diplomacia de gran impacto que incluye relaciones con los países lusófonos africanos. Su derrota se sentirá en la izquierda. La última oportunidad para Raúl Castro es volver al manifiesto de la Sierra Maestra, como propone su sobrino. La Habana del postcastrismo se convertirá en un puente único entre España, Estados Unidos y América Latina. Se reconstruirá rápidamente. Su idiosincrasia no peligrará, al contrario, Cuba siempre fue el territorio con la relación más íntima con España, la joya de la corona. La Habana está llamada a ser una capital hispana mundial. Y entre España, Brasil, Portugal, los países hispanoamericanos en general, y espero que también los lusófonos en general, tenemos que acompañar ese proceso como un elemento contrahegemónico también de los Estados Unidos, pero evidentemente es inevitable que Estados Unidos también tenga sus intereses allí. Y si no hemos podido influenciar más, es por esa doctrina del no intervencionismo que es letal, es decir, los imperios, o Brasil, o México, o Latinoamérica como imperio, tienen que intervenir en los asuntos de otros países. Evidentemente no por cualquier cosa, pero sí que cuando afecta geopolíticamente a la región, donde desestabiliza a terceros, por ejemplo, con una inmigración masiva, donde se llega a situaciones límites, sí que tienen que intervenir, porque si no intervienen, dejan espacio a que otros intervengan, y si otros intervienen de fuera del área cultural, entonces ahí le han ganado la partida. Y ahí es donde está la gran crítica, aunque yo soy muy partidario de la doctrina de Itamaraty, la más racional, la más pragmática, pragmatismo frente a quijotismo, quijotismo solo para temas puntuales, está muy bien, es muy hispánico, muy humano, pero no sirve. Es un pragmatismo, vamos a decir, neobarroco mejor. También es hispánico, que tenemos ahí a filósofos también de nuestro lado. Pero también tenemos que aprender del pragmatismo general, no como inercia burocrática, no como mero mantenimiento del poder, sino como una forma de ser prácticos, ¿no? Y el quijotismo pues, se tiene que ver precisamente simplemente en elementos prácticos como es la integración regional latinoamericana. Esa debería ser la prioridad y no otra cosa. Y Brasil, lamentablemente, no ha podido intervenir. Incluso ha intervenido menos que Rusia en la región, cuando Rusia es un factor externo. Estados Unidos sabe que tiene que negociar algunas cosas con Brasil por lo grande que es y no le puede imponer todo, pero él la doctrina Monroe, con el corolario de Trump, ha establecido eso de que es nuestro hemisferio y esto choca totalmente con el criterio iberoamericanista y latinoamericanista, eh, iberófono. Entonces, hay que ser inteligentes. Vamos a aprender de toda esta catástrofe,
Pero bueno, a lo mejor de todo este proceso final se puede reconstruir un integracionismo inteligente que supere, como dice Lula, y lo dijo en reciente intervención en una reciente intervención en Panamá, que supere el panamericanismo y el bolivarianismo como doctrinas regionales de integración. Mejor un elemento pragmático con una cierta, mirando un poco al modelo europeo de la Unión Europea, pero tiene que ser un modelo propio. Y esperemos que Brasil pueda dar esa contribución y esperemos que Brasil sea más incisivo en las intervenciones, en su influencia, crear un canal en español para América Latina, no solo tener prestigio y diplomacia, sino y también un ejército donde evidentemente hubiese sido mucho mejor que a Maduro se le hubiese extraído. Nadie se quiere acordar de él, ni Zapatero, ni Delcy, ni nadie, ¿eh? Hubiese sido mejor que hubiese extraído el BOPI de Río de Janeiro que los marines, que el de Staff Force de Estados Unidos, ¿no? Y para un buen fin, que es el de la integración regional, el entendimiento mutuo y el desarrollo. Y evidentemente España tiene su propio proyecto dentro de la Unión Europea, pero puede acompañar ese proceso con respeto y con admiración. Hasta aquí este artículo de Cuba, el ocaso del quijotismo mágico. Hasta la próxima.